Bien, un saludo a todas las personas que se conectan a esta nueva transmisión de un jueves de revistas organizado por la editorial de la Universidad del Rosario. Hoy, como es habitual, vamos a estar hablando, explorando una de las revistas que tiene la Universidad del Rosario para ustedes. Me refiero hoy a la revista Territorios en su número especial, su número 49 especial. Y para ello tenemos a tres invitados que ya les contaré. Antes de contarles quiénes son nuestros invitados, les quiero recordar que pueden consultar este número de la revista Territorios en acceso abierto en el portal de revistas de la Universidad del Rosario. El portal de revistas es revistas.urrosario.edu.co. Allí van a poder acceder a la revista Territorios en su número 49 especial y a todos los volúmenes que tiene esta revista para ustedes. También les quiero invitar a que pues, nos dejen sus comentarios en Facebook, bueno, aquí en la transmisión de Facebook y en nuestras demás redes sociales. Estaremos muy atentos para transmitirle estas preguntas a nuestros invitados. Ahora sí, hoy, para charlar sobre este número especial, tenemos y contamos con la presencia de Sergio Montero de la Universidad de Toronto, con Samuel Noza de la Universidad de los Andes y con Terry Lull, editor de la revista Territorios y quien va a ser nuestro moderador y pues va a dirigir esta charla y esta conversación. A ustedes muchas gracias por estar aquí y bueno, profesor Terry, le doy la palabra para que puedan iniciar esta charla. No, muchas gracias, Alexander. Muy buenos días a todos y a todas, y en especial aquí a nuestros invitados, Sergio Montero y Samuel Nosalbuer. Ellos dos son autores de un artículo que se llama Incidencia Ciudadana a través de la Auditoría Social, Veedurías Ciudadanas y Planeación Urbana en Bogotá. Este artículo, como lo mencionó Alex, sale en el número 49 especial de la revista Territorios. Esta revista se publica desde ya hace 25 años. Es una alianza entre la ASIUR, la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales, y la Universidad del Rosario. Está casi a punto de ser publicada completamente, falta todavía un par de cositas, pero está realmente ya accesible, en especial el artículo del cual vamos a hablar ahora con nuestros autores. En este número se reúnen unos artículos que derivan de ponencias que se han presentado en el 15º seminario de la Asociación ASIUR. Se realizó hace casi un año y fue organizado por la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario y entonces la ASIUR. Aquí tenemos entonces 10 artículos abordando muchos temas, ¿no? Bastante diversos. Varios de ellos derivan del tema central del seminario, que era ciudad, bienestar, transformaciones territoriales. Vamos a hablar ahora con los autores, con Sergio y con Samuel, del artículo que han publicado en la revista. Quisiera que ya nos dijo Alex que la afiliación institucional de cada uno de ustedes, pero sería interesante que nos puedan explicar un poco más detalladamente su trayectoria, la razón por la cual han escrito juntos este artículo y lo que en sus experiencias pasadas, lo que les ha llevado a trabajar este tema, ¿no? De las veedurías ciudadanas. Nos escuchamos. Gracias, Thierry. Samuel, si quieres, empieza tú. Muchas gracias. Yo soy Samuel Noza Agüero, soy investigador doctoral del CIDER de la Universidad de los Andes. Y bueno, este artículo es parte, digamos,
Una parte tiene que ver con mi investigación doctoral, de la cual Sergio es el director, es mi director de investigación en la universidad y pues para mi doctorado. Digamos, creo que la pregunta se originó en un momento de una investigación que hacía Sergio hace varios años, yo creo que en el 2019 creo que empezó esta conversación. Estaban terminando una investigación y empezaron a salir mucho los nombres de los medios de control, organismos de control, el control social como mecanismo de incidencia en la política pública. Y muy rápido, durante el 2019, último año del gobierno de Peñalosa, empezamos a ver que las veedurías ciudadanas tomaron mucha fuerza para afectar las decisiones de planeación urbana. Entonces, pues le dedicamos un tiempo de investigación basados en una beca, en un grant que apoyó la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de los Andes, y lo hicimos en asocio con la Facultad de Derecho, la profesora Natalia Ángel de la Facultad de Derecho y la profesora Luisa Sotomayor de la Universidad de York. Y en esa alianza, este artículo hace parte, pues está, digamos, enmarcado en esa investigación más grande, y por supuesto, pues fue más iniciativa de ese trabajo que venimos haciendo con Sergio. Entonces, ese es el contexto de cómo yo entré acá y cómo estamos pues trabajando. Sigue, Sergio, por favor. Sí, pues nada más complementar un poco eso, pero sí, este artículo pues es parte de un proyecto de investigación más grande que comenzamos cuando yo estaba como profesor en el CIDER, en la Universidad de los Andes, y digamos que cómo llego yo a este tema, pues mi interés siempre ha sido entender cómo la planeación urbana no es un tema solamente técnico, sino también es un tema político, y en esa transición en la que estamos en Colombia, pero también en muchos países de América Latina, de pasar de una planeación urbana que se decide desde arriba por expertos a una planeación urbana que es más democrática, en donde la ciudadanía tiene que también participar. En esa transición, que en el caso de Colombia pues lo recoge la Constitución del 91 y la ley 388, pues que la planificación tiene que ser participativa. Digamos que estamos en un momento como de experimentar, también de frustración con los experimentos que hay de participación. Muchas veces esos experimentos son básicamente reuniones de socialización, que le llaman a veces, que a mí me hace mucha gracia esa palabra, porque socializar pues no es lo mismo que participar, ¿no? Es simplemente compartir con la gente lo que va a pasar. Y pues la gente ya, pues mucha gente y mucha ciudadanía está también harta como de ese tipo de reuniones que saben que no van a ningún lado, y lo que estamos viendo, lo que yo estaba viendo en ese momento y seguimos viendo, es cómo la gente cada vez está recurriendo más a otro tipo de mecanismos para poder incidir, ¿no? Y por eso usamos aquí la palabra estratégicamente en este artículo, incidencia ciudadana, que no es lo mismo que participación, porque uno puede participar, pero esa participación no tiene incidencia en la decisión. Sin embargo, lo que estamos viendo es que muchos grupos ciudadanos están descubriendo que usando mecanismos legales o judiciales pueden tener más incidencia que en estas reuniones de participación, de socialización, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos es acá o al menos mi interés en este artículo, y que de nuevo es parte de un proyecto más grande, es entender cómo el uso del derecho, de herramientas legales, y en el uso del derecho incluimos no solamente los jueces y digamos las acciones populares o las tutelas, pero también estos mecanismos como auditorías ciudadanas, esta serie de mecanismos que tienen que ver con los órganos de control del Estado, para los cuales también es necesario un conocimiento legal avanzado. Cómo esto tiene una doble cara en el que en un momento puede ayudar a democratizar las decisiones sobre ciudad y planeación urbana, pero también cómo se generan unas nuevas dinámicas de poder sobre quién puede usar esos mecanismos legales y esa experticia legal. Entonces, digamos que ese es el contexto en el que surge este artículo. Han evocado una investigación más grande en la cual se inscribe, se ubica su trabajo propio, y entonces este artículo presenta resultados de ese trabajo. ¿Podrían explicar un poquito? Yo sé que han abordado, estudiado 5 casos, ¿no? Específicos. ¿De qué manera han trabajado? ¿Cuál ha sido la metodología, digamos, de esa investigación, ¿no? De la cual se presentan los resultados aquí. Samuel, ¿quieres comenzar? Y yo
Perfecto. Sí. Entonces, nuestro proceso de investigación arrancó entendiendo las veedurías ciudadanas como, digamos, como mecanismo de control social. Solo para las personas que no conozcan ese concepto, las veedurías ciudadanas son, digamos, una instancia de participación ciudadana que fue creada alrededor de la Constitución política y desarrollada en la ley. Una parte del artículo le dedicamos pues a explicar esa trayectoria y es un mecanismo de participación ciudadana en donde cualquier número plural de ciudadanas y ciudadanos, o sea, dos o más, pueden constituirse como veedores de cualquier acción pública. Esas acciones públicas en los primeros momentos eran sobre todo contratos, ¿sí? Las veedurías se crearon para vigilar los contratos, hay un primer desarrollo de las veedurías en las reglas de contratación estatal de los inicios de los años 90, después de la Constitución, y poco a poco se han ido transformando en mecanismos de control social mucho más robustos, con la capacidad de incidir pues justamente en las decisiones, de lo cual vamos a estar hablando ahora. Nosotros escogimos de esas veedurías, vimos digamos un movimiento, hicimos una reconstrucción de cómo han ido creciendo y aumentando el número de veedurías, pero escogimos 5 veedurías que fueron emblemáticas porque afectaron proyectos estratégicos de la planeación del alcalde, en ese momento el alcalde Peñalosa, que eran grandes proyectos urbanos de gran escala y que reflejaban de alguna manera esas tensiones entre las decisiones de los gobernantes y de la planeación centralizada y las resistencias ciudadanas que se pusieron en el centro de este debate. Esas 5 veedurías, de alguna manera, las relacionamos con proyectos estratégicos de la ciudad, es decir, la veeduría de la Reserva Thomas van der Hamen, la veeduría que garantizaba la implementación o perseguía, digamos, vigilaba la implementación del fallo de los cerros orientales, la veeduría que detuvo el Transmilenio por la séptima y que inicialmente partió de una movilización ciudadana, pero luego se constituyeron en veeduría, una veeduría que estaba en contra de un proyecto de renovación urbana muy importante en el sector de Barrios Unidos, en la localidad de Barrios Unidos, y una veeduría ciudadana que estaba atenta del metro de Bogotá. Frente a esos 5 proyectos estratégicos, analizamos a profundidad qué fue lo que las hizo exitosas, qué fue lo que permitió que además de hacer el control ciudadano, digamos, ordinario que puede hacer una veeduría, estas las hubieran llevado a un punto de lograr paralizar proyectos estratégicos de la ciudad. Entonces, a través de métodos más cualitativos, entrevistas, trabajo con base digamos, en fuentes periodísticas y otra información, pudimos entrar en el detalle y entender mejor ese proceso. Sí, no, solamente añadir que, digamos, hay muchas veedurías, digamos que y de hecho ahí tenemos un gráfico en el artículo del número de veedurías ciudadanas, entonces hay muchísimas veedurías, pero lo que también nos dimos cuenta y queríamos analizar en este artículo es por qué ciertas veedurías tienen mayor visibilidad mediática y por qué logran finalmente incidir en unos proyectos y otras no. Entonces, en ese sentido es que escogimos hacer un foco en unas veedurías que de alguna manera han tenido ese éxito en poder tener visibilidad sobre el debate, poder incluso parar algunos de los proyectos o modificar partes del proyecto. Tal vez de las más emblemáticas fue la de Thomas van der Hamen, pero también cómo esos conocimientos luego permearon por otras. También hay un tema interesante y es que estas veedurías al final se convierten como en elementos de aprendizaje, en donde después de que una veeduría logra parar un proyecto, entonces las otras empiezan a mirar también qué pasó, qué se hizo allá, que se logró parar, ¿no? Entonces es como escogimos estas 5, de las cuales tal vez la que menos aunque tuvo mucha repercusión mediática, pero menos influencia tal vez fue la del metro, ¿no? Porque finalmente la del metro pues no logró modificar durante la alcaldía anterior el proyecto. Y ahí tenemos una reflexión sobre eso también, sobre cómo la alcaldía también se está dando cuenta de que a la vez que la ciudadanía aprende más a usar los mecanismos legales, también empiezan a protegerse más los proyectos. Entonces hay un doble movimiento en donde hay cada vez más una experticia legal y un interés en aprender el conocimiento legal y a la vez la planeación y la alcaldía se protege más e intenta llevar, por ejemplo, estos contratos. Por ejemplo, en el caso del metro es un caso muy interesante porque lo que hace también la alcaldía es que lleva el contrato de licitación al ámbito del Banco Interamericano, un ámbito internacional. Entonces, el cambio de escala y de jurisdicción hace que ya no sea tan fácil para la veeduría
poder incidir. Entonces, hay una serie de dinámicas nuevas que están pasando también que empezamos a explorar con este artículo y que tiene que ver también con un tema que Samuel también está trabajando en su tesis de doctorado, y es qué pasa cuando la planeación realmente se hace a través de contratos y cómo esa lucha alrededor de un contrato al final se vuelve una lucha legal, y al final el conocimiento de un abogado es mucho más útil que alguien que a lo mejor ha estudiado planeación urbana, y eso es un problema también, ¿no? Que creo que es importante visibilizar. Entonces, esa es un poco la metodología. Que usamos fue mucho de entrevistas, de también haber seguido mucho la actualidad en Bogotá a través de redes sociales, ¿no? También muchos de estos debates se dan o se daban en Twitter, en medios de comunicación locales, y eso es parte de lo que analizamos, por cómo logra una veeduría que su tema se vuelva un debate público. Y eso no es fácil, no es nada fácil. Y hay algunas veedurías que lo logran y otras no. Y parte de la metodología que exploramos es entender por qué estas lo logran, cómo estas lo lograron. Hay como tres aspectos que ustedes resaltan y que sustentan, digamos, a partir precisamente de todo el trabajo de análisis que han hecho de esas experiencias, que me parecen muy interesantes. Primero, hay el aspecto de la conformación, ¿no? O de los equipos involucrados en esos procesos de veeduría y un poco el perfil, ¿no? De esos actores, digamos, involucrados. Hay un segundo aspecto, es la relación con el ámbito político, ¿no? Si estoy bien. Y un tercer aspecto que es el hecho de que precisamente se trata sobre todo de ciudadanos, ciudadanas de clases medias, medias altas, que están allí muy comprometidos y comprometidas. Sería interesante que puedan desarrollar más esos tres aspectos, que me parece que es realmente el corazón, el núcleo mismo del aporte de ustedes en este artículo. Muy bien, entonces para empezar, para ponerlo un poco en contexto, como decía Sergio, el número de veedurías que se inscriben al año, bueno, es importante decir que las veedurías pueden ser informales o pueden ser formales, y las formales se inscriben frente al Ministerio Público de la ciudad, el departamento, bueno, la nación. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un registro de cuáles veedurías y sobre qué temas hacen su control social. Y en particular, digamos, para ubicarnos en este contexto de Bogotá, más o menos están, o sea, en el 2018, 19 se estaban inscribiendo más o menos entre 1.000 y 900 nuevas veedurías, es decir, nuevos grupos de ciudadanas y ciudadanos preocupados por el control social. Cada año, digamos, 900 o 1.000 veedurías nuevas. Eso quiere decir que cuando miras el acumulado, nosotros tenemos un número incierto de veedurías activas que están haciendo control sobre distintos temas. Entonces, la pregunta sobre qué las hace exitosas y cómo inciden, pues era muy importante, y sobre todo en los proyectos de esta escala distrital. Entonces, lo que identificamos es que para, digamos, unos elementos claves para estas veedurías, las que nosotros analizamos y vimos que fueron muy exitosas, es que su composición social, o sea, los equipos que componían la veeduría ciudadana, contaban con equipos muy especializados en temas técnicos de los que hacían control social y en lenguajes jurídicos. Normalmente eran abogadas o abogados, pero si la veeduría, por ejemplo, no contaba con esas especialidades técnicas o jurídicas, su éxito dependía de conseguirlos a través de lo que la literatura llama como activistas o gente que solidariamente se ofrece, dona tiempo, recursos, etcétera, y sirve para hacer esa asistencia técnica. Entonces, el uso del lenguaje jurídico y el uso del lenguaje técnico para la veeduría fue determinante, y el conocimiento especializado en temas jurídicos y técnicos fue determinante para lograr esa incidencia. Ese es el primer factor de éxito que encontramos. El segundo factor de éxito, que es muy, muy importante, tiene que ver con esa relación que hay con la representación política. Y esto nos trae un poco más a las discusiones sobre movilizaciones sociales, porque, digamos, históricamente, tanto la ciencia política como las investigaciones sobre política analizan que los representantes políticos son de alguna manera representantes de la voz ciudadana. Pero lo que encontramos acá fue de alguna manera una aproximación distinta, y es que las ciudadanas y ciudadanos que hacen parte de estas veedurías
van a los políticos, pero para pedirles información. Y eso tiene dos razones de ser. La primera es que mientras que a una ciudadana, por los sistemas de petición que tenemos en el país, una ciudadana puede tomar más o menos, digamos, un requerimiento ciudadano de iniciativa de cualquier persona, puede tomar más o menos 30 días hábiles en ser respondido, lo que quiere decir que una respuesta puede tardar hasta 2 meses en llegar. Los líderes políticos, dependiendo de su cargo, pueden llegar hasta respuestas de 3 días. Entonces, el enlace con los líderes políticos o con las personas que están en esos cargos es sobre todo de agilizar el acceso a la información. Y eso es muy interesante porque no es en la función de representación del líder político, sino además en la función de asistencia para la adquisición de información. Es muy interesante. Y el tercero, sobre el que pues creo que Sergio habla, digamos, con más virtud sobre esto, pero creo que es sobre todo movilizar un concepto, movilizar un modelo de ciudad que es atractivo al público y a ese público que es principalmente de clases medias, ilustradas, de élites académicas, de élites políticas, que de alguna manera le permiten a esa sabiduría decir nuestro proyecto es mucho mejor o nuestro proyecto, digamos, nuestra resistencia está movilizada por un proyecto que es mucho mejor que el que está proponiendo la alcaldía. Entonces, discursos sobre el ambientalismo, sobre la sostenibilidad, sobre la electrificación del transporte, digamos, sobre un paso más avanzado de las tecnologías y además muy en relación con esos grandes discursos del modelo de ciudad sostenible, atractivo para las clases medias y de las élites y bueno, un discurso que a nosotros nos gusta también, ¿no? Como académicos, como intelectuales, como gente que está metida en los temas de planeación. Sí, pues simplemente como, sí, reforzar esos puntos. Entonces, lo que vimos son, o lo que describimos son tres características. Entonces, lo que dijo Samuel, una es que esas veedurías que tienen unos equipos interdisciplinarios donde tienen conocimiento técnico, pero también, y de manera muy importante, conocimiento legal, es decir, abogados que trabajan para las veedurías o abogados conocidos que trabajan para ellos, es clave. Eh, También este rol de las conexiones con los políticos, eso le da visibilidad, pero también acceso a la información. Y este último punto, que tal vez es el que más interesante a mí me parece, porque al final es también como una reflexión sobre, bueno, qué modelo de ciudad es el que tiene más tracción, ¿no? Entonces, parte del poder que vimos de estas 5 veedurías que analizamos es que lograron generar un debate público alrededor de esto, ¿no? Entonces, lograron de que este tema pasara de ser simplemente un tema específico que les preocupaba a los miembros de esta veeduría o a los miembros de un barrio, a volverlo un tema de ciudad, ¿no? Entonces, y en eso movilizar la opinión pública a través de periódicos, a través de redes sociales. Eso no es fácil y también pues nos muestra que ese debate público o también tiene un sesgo de clase, ¿no? ¿Quién puede participar en el futuro, en lo que debería ser el futuro de la séptima, por ejemplo? Si deberíamos construir un Transmilenio o un tranvía o un metro o dejarlo como está, simplemente para carros. Y creo que los debates sobre la séptima que se vuelven a dar, ¿no? Además es curioso porque en este artículo lo que hicimos fue analizar, digamos, la administración anterior de Peñalosa, pero de nuevo en el proyecto de Corredor Verde de Claudia López se vuelven a repetir algunas de las dinámicas que vimos aquí. También hay veedurías ciudadanas, también se producen acciones judiciales contra el proyecto. Y si uno rasca detrás de quién está haciendo esas acciones populares, pues finalmente salen esto que nosotros acá llamamos, por ahora al menos, clases medias ilustradas. Y obviamente este es un argumento que requiere más refinamiento y que lo que queremos también con este artículo es abrir un debate sobre cuál es el rol de las clases medias educadas en las decisiones sobre planeación urbana. Porque creo que hasta ahora muchas de las discusiones que se han dado sobre Colombia, pero también sobre América Latina, tienden a hacer esta distinción entre unas élites, ¿no? Y luego unas clases vulnerables. Y mucho de esta dicotomía aparece en muchos de los estudios urbanos. Y lo que no estamos dando cuenta es cómo esa clase media está incrementándose en Colombia en particular, pero también en América Latina en general, y cómo esa clase media está requiriendo unas visiones de ciudad particulares, que no necesariamente se alinean con lo que consideramos una élite económica, pero tampoco se alinean con una clase popular. Entonces, esto no es una pelea, digamos, o un tema de política urbana de élites contra poblaciones vulnerables, sino que hay acá una gente que quiere un modelo alternativo de ciudad que tiene que ver con
temas ambientales, que tiene que ver con de cómo se ve la ciudad, ¿no? Por ejemplo, uno ve las discusiones sobre la séptima y mucho tiene que ver con la estética, no necesariamente con temas de inclusión social o de justicia social o de cómo se van a beneficiar las personas de toda la ciudad con este nuevo sistema, sino que tiene que ver mucho con esa discusión sobre cómo se va a ver la ciudad. Entonces, bueno, de nuevo, y esto no es que esté mal, o sea, muchos de nosotros aquí presentes seguramente somos parte también de lo que ahí denominamos esa clase media educada o ilustrada. El punto es qué pasa cuando se dominan las discusiones sobre planeación urbana desde esa óptica, quiénes ganan y quiénes pierden, ¿no? Entonces creo que eso es parte como de la problemática que queremos dar con este artículo, que no es tan fácil ver el triunfo de las veedurías ciudadanas como una victoria ciudadana, porque si uno empieza a rascar quiénes hay detrás de esa victoria ciudadana, pues hay un tipo de perfil de persona que está detrás, ¿no? Entonces, pues problematizar eso, sin quitarle el mérito a que efectivamente hay una mayor incidencia ciudadana a través de las veedurías ciudadanas, pero si queremos realmente democratizar el acceso a las decisiones sobre planeación urbana, entonces seguramente también tenemos que democratizar el acceso al conocimiento legal, a poder hacer ciertos debates públicos. Y también desde el lado judicial, aunque en este artículo en particular no tocamos tanto el tema judicial, porque es más a través de órganos de control, pero también es un tema clave de cómo tenemos otro tipo o una educación para los jueces y para la gente que va a tomar. Si los jueces al final van a empezar a tomar decisiones sobre planeación urbana, entonces, ¿cómo hacemos para que los jueces también entiendan la complejidad que tienen los proyectos de planeación urbana, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, la manera en la que vemos este artículo es más como abrir debate, pues, digamos, detallar algo que está pasando en Bogotá, de qué manera que creemos que está pasando de manera incremental, pero también abrir el debate sobre qué significa esto y qué nuevas relaciones de poder en los procesos de incidencia ciudadana se están creando. Entonces, algo interesante allí es que se ve que sí, los que participan en esos procesos son personas, ciudadanos, ciudadanas, pues de clase media ilustrada, ¿no? De clase media que tiene ya como acceso, digamos, a cierto conocimiento, a ciertos mecanismos, ¿no? Del poder y que pueden quizás incidir mejor, ¿no? En esos procesos. Pero entonces, ¿qué pasa con las clases vulnerables, las clases populares que no pueden acceder a ese tipo de mecanismos, ¿no? En principio podrían hacerlo, ¿no? Sino que vemos que de hecho eso se requiere ciertas herramientas, ciertos conocimientos, digamos, de los procesos jurídicos para poder como intervenir mejor, ¿no? ¿Qué puede pasar con esas clases populares que no tienen acceso a este saber o saber hacer, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, pues esa es una pregunta que yo en particular me he preocupado y yo en parte, digamos, como consecuencia de esta investigación, estoy dedicando en este momento preparando un nuevo artículo sobre cómo, de alguna manera, algunos grupos, algunos liderazgos sociales de las, digamos, de las organizaciones de base, digamos, que defienden el derecho a la ciudad, que han sido tradicionalmente marginalizadas o excluidas o que hacen parte de sectores populares pues cómo aprenden esos lenguajes jurídicos. Pero sobre este artículo, sobre el que ya está en la revista de Eure, que pues las personas que están viendo esto pueden consultar, nosotros podría hacer algunas reflexiones sobre eso. Primero, por ejemplo, durante nuestra investigación nos dimos cuenta que las veedurías más fuertes tienen un contacto fluido y estrecho con las organizaciones de base. O sea, la movilización social sigue su curso, de alguna manera su curso tradicional, el curso que conocemos normalmente de resistencia, de movilización, de organización, de acciones cívicas, sabotajes, bueno, cada tipo, digamos, de estrategia tradicional de los movimientos sociales. La veeduría, de alguna manera, va en paralelo y acompaña y se alimentan mutuamente con la movilización social. Y al menos en los casos en los que nosotros estábamos, siempre que había organizaciones sociales, tenían un vínculo muy fluido.
al punto que varias de ellas incluso las veedurías crearon redes de apoyo que se llamaban, por ejemplo, los amigos de la veeduría. Y esos amigos normalmente eran dos tipos de perfiles. O los perfiles ciudadanos que estaban en la movilización y acompañaban, pongamos el ejemplo de la Reserva Van der Hamen, que es una veeduría de las que trabajamos acá, tenían su red de sembradores y esa red de apoyo acompañaba acciones cívicas o acciones ciudadanas de recuperación de la reserva. O también esos grupos de amigos de la veeduría hacían asistencias técnicas especializadas en temas que los integrantes de la veeduría no conocían. Entonces ahí podía haber abogados, ingenieras, arquitectos, bueno, gente más especializada. Entonces esa relación es muy interesante porque también permite encontrar un comentario que hacía Sergio hace un momento, que igual la movilización de un concepto o de un modelo de ciudad que podríamos llamar de clase media, el modelo de ciudad, también puede ser movilizado y replicado por las organizaciones de base. Y eso es un aprendizaje mutuo. Lo que también hace una pregunta o nos lleva a una pregunta sobre a qué clases sociales le pertenece cada modelo y en fin. Pero bueno, eso sería profundizando más. Y lo segundo, yo diría, Sergio lo puso de presente, pero una de las cosas que ya la literatura digamos, ha abordado bastante, tiene que ver justamente con los apoyos que se consiguen digamos, desde los lugares especializados. En inglés la literatura la llama como advocacy, planning o así, pero nosotros tenemos esa experiencia desde los movimientos sociales en donde incluso, por ejemplo, profesores como nosotros o personas que estamos en la investigación o activistas o en fin, van haciendo apoyos temporales, soporte técnico, jurídico, que de alguna manera podría saldar esas brechas en el conocimiento técnico o en el conocimiento legal. Lo que sabemos con este artículo y lo que estamos planteando es que igual es necesario tener ese conocimiento para que la veeduría pueda pasar del simple control y de la observación y de la queja de alguna manera a confrontar o a incidir a profundidad en los proyectos urbanos. A ver, yo añadiría varios comentarios a lo que dijo Samuel. Uno es que, claro, el caso de la veeduría de la Reserva de Thomas Van der Hamen es tal vez el más interesante desde este ámbito porque es en el que hay una clara colaboración con movimientos de base, con otros grupos que no son necesarios, aunque hay un grupo duro, digamos, de esa clase media educada que es la que hace los documentos legales, la estrategia legal, hay también una relación con unos movimientos de base, pero eso no necesariamente ocurre en las 5 veedurías que analizamos, hay otras que no. Entonces, y justamente eso pues es algo que consideramos, pero finalmente no lo incluimos como parte de los 3 elementos clave porque nos dimos cuenta que aunque hay casos donde eso existe, no necesariamente eso es la garantía de que va a tener un mayor impacto. Entonces, claro, la pregunta más bien es la que hacía Thierry, es como, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para pensar que estos movimientos o sociales de base o activistas de sectores populares pueden acceder a esa experticia legal? Y obviamente esto tampoco es una novedad, o sea, el uso del derecho por ejemplo, la formalización de barrios, o sea, esto se ha hecho desde hace mucho tiempo y no es ninguna novedad, ¿no? Lo que tal vez es novedad es el contexto legal actual, en donde existen una serie de herramientas, donde se ha intensificado el uso de los organismos de control, donde la Constitución del 91 también ya regula mucho más, de manera mucho más estándar, como las acciones populares, las tutelas. Entonces, cómo usar eso en el contexto de la planeación, eso es tal vez lo novedoso, el uso del derecho para reclamar, para formalizar barrios informales. Eso se ha hecho por décadas. Pero lo que sí tenemos es un contexto en donde tal vez el uso de acceso a la información, acceso a los mecanismos de control, a las auditorías sociales, ese tipo de conocimiento es el que seguramente hace falta aprender, lo cual no quiere decir que no se esté aprendiendo y de hecho hay muchos líderes que están, y de hecho ese es otro de los, parte del proyecto de investigación es justamente esa pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para ver cómo activistas o poblaciones, comunidades de sectores populares acceden también a veedurías ciudadanas, al acceso legal? Entonces, en eso estamos trabajando, pero yo diría que eso no es parte de este artículo en particular, porque en este artículo lo que hicimos fue centrarnos en
a día de hoy, o bueno, a día de hoy más bien, hace unos cuantos años, hace 2 años, ¿por qué unas veedurías ciudadanas tuvieron más visibilidad y pudieron incidir? Y lo que vimos es que en ese contexto, tener estas tres características es lo que las hizo más exitosas. Eso no quiere decir que esto cambie en los próximos años, porque también creo que es un proceso en el que estamos inmersos y que todavía no sabemos muy bien para dónde va, pero creo que justamente eso es lo que lo hace interesante, porque abre oportunidades, pero también crea unas dinámicas nuevas que hay que entender. Pues a mí me interesó mucho su trabajo porque hace como 20, 25 años, con un grupo de colegas de la Universidad Externado, trabajamos sobre lo que en ese momento se llamaba el control fiscal cívico. Fue una de esas primeras experiencias, digamos, que iban en ese sentido, ¿no? De una planeación participativa, digamos, ¿no? Y mirando cómo la misma ciudadanía podía ejercer un control fiscal, ¿sí? Eh, y en ese momento, obviamente, era evidente que se requería cierto nivel, digamos, de conocimiento, cierto saber para poder ejercer ese control fiscal, ¿sí? Es decir, que era cívico, efectivamente la misma ciudadanía podía ejercer este control fiscal, pero se requería bastante conocimientos para poder ejercerla, ¿no? Realmente. Yo creo que hay un camino que se ha recorrido desde ese momento que estoy ahora recordando respecto a esas experiencias que quizás no son todas tan recientes y se han desarrollado con varios años, ¿no? Todos esos proyectos urbanos se han demorado bastante cada uno y siguen en proceso. Pero creo que sí que hay claramente un cambio, ¿no? En el perfil de quienes se involucran en esto y de digamos, la efectividad, ¿no? Lo que se puede esperar de estas iniciativas ciudadanas, ¿no? Yo creo que es muy interesante poder analizar eso y ver también proyectarnos hacia el futuro. Es decir, cómo eso podría seguir, cómo ven la situación, no solamente con cambios de alcalde, ¿no? Sino pues en términos un poco más generales, ¿no? ¿Cómo ven este futuro de esas iniciativas, esos procesos? Yo quisiera abordar una sección que tenemos en el artículo que habla justamente de esa variación en el tiempo sobre los contextos institucionales y cómo el cambio de contexto institucional potenció la posibilidad de las veedurías de incidir en eso. En el artículo dedicamos una sección a ese contexto y digamos, establecimos, podemos decir que hay más o menos 3 periodos que están muy claramente marcados por cambios en las normas que permitieron avanzar en ese control social. En los 90, el enfoque, digamos, de vigilancia fiscal estaba muy influenciado por la necesidad de que la ciudadanía conociera cómo el sector público gastaba el presupuesto de la ciudadanía. Porque, bueno, pues no es para nadie secreto que las acciones públicas, las acciones de los gobernantes, son de alguna manera de mucho interés para la ciudadanía, pero no tenemos conocimiento pleno sobre cómo acceder a esa información. Y los primeros mecanismos de vigilancia fiscal y de control social eran formas de participación, aparecen así en las leyes, como formas de participación ciudadana para conocer y controlar las acciones públicas y de alguna manera acercarse a ese concepto de la accountability social, de la rendición de cuentas, de el control, ¿no? En el 2003 hubo una ley dedicada a las veedurías ciudadanas, la 850, y esa ley reconfigura la forma como pueden organizarse las veedurías. Reconoce que hay unas informales, pero reconoce la posibilidad de inscribirse en un registro. Las que se inscriben en un registro reciben capacitación. Y eso, el salto cualitativo, digamos, de hacer control autodidacta de alguna manera o con los recursos que uno tiene, a tener formación por parte de los órganos de control, incluso en esta investigación rastreamos hay incluso financiamiento de la banca multilateral como el BID, por ejemplo, tenía proyectos dirigidos a que la Procuraduría fortaleciera el control social.
Entonces empieza a haber digamos, muchos más recursos disponibles para las veedurías, incluyendo, ahí está por ahí citado, una norma en particular, digamos, bueno, ese es el segundo periodo. Y el tercer periodo, que es el de todas las reformas de transparencia, en donde esas reformas de transparencia lo que procuran es mayor acceso a la información y mayores facilidades para evitar la corrupción. Digamos, es toda una serie de reformas legales que están enfocadas en el control de la corrupción. Y ahí es donde aparece un par de artículos que le dan una potencia impresionante a las veedurías, y es convocar controles excepcionales de los órganos de control, que eso es un poder ciudadano muy importante, porque si una ciudadana o ciudadano encuentra la posibilidad de que una autoridad pública esté cometiendo un delito o despilfarrando el dinero o lo que sea, pues de alguna manera lo puede acusar, pero no es simplemente como acusarlo y ya, sino que de alguna manera lo llama a que defienda el interés público, y ese órgano de control tiene que hacer esa investigación. Es muy interesante. Entonces, le da mucho poder de incidencia a esas veedurías. Y por eso, en ese ciclo de tiempo también vemos como desde el 2003 hasta el 2015, perdón, que es ese periodo inicial después de la ley de las veedurías, es más o menos constante, pero el número de veedurías es relativamente bajo. Y con estas nuevas reformas se dispara el número de veedurías que se constituyen, y además permite que estas situaciones como las que nosotros analizamos, pues en ese contexto institucional logren mayor incidencia. Ahí pues lo van a poder ver, yo creo que además ilustramos con algunas anécdotas también etnográficos de cómo ganan más poder y cómo inciden en la lógica de los funcionarios para tomar las decisiones. Bueno, pues no, brevemente, pues es la gran pregunta que hace Thierry es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es el futuro de esto? Yo lo que creo, yo cada vez, la verdad, esta discusión sobre cómo hacer la planeación urbana más participativa, pues es algo que llevamos pues ya muchos años hablando. Yo creo que ha habido varios cambios. Yo creo que la ciudadanía hoy día está mucho más informada sobre temas de planeación urbana que antes. Eso creo que es evidente, ¿no? O sea, el nivel creo yo, de la gente que le interesa y habla en el día a día de temas como transporte, espacio público, vivienda. Hoy día, pues en 2023 es muy diferente a cuando teníamos tal vez el Peñalosa 1, ¿no? Que era como que nadie sabía qué era Transmilenio y todo el mundo, bueno, pues hágale, pues no, porque la idea era como que todo era la situación inicial era tan terrible que cualquier cosa era bienvenida. Creo que esa idea de, bueno, lo que sea que se haga, creo que ha cambiado mucho. Creo que hoy día ya sí tenemos un montón de gente, líderes locales, políticos que conocen más, que pueden tener una conversación mucho más compleja sobre estos temas, y creo que eso es positivo, y creo que eso es parte como del proceso de formar a la ciudadanía en estos temas. Es que eso es algo muy complicado, que no es como, ay, hice una reunión de socialización del POT. No, o sea, esto es como un proceso de años de generar un debate público, de tener programas de maestría sobre planeación urbana, de generar líderes que están formados en estos temas, que tienen una pasión por cambiar el mundo desde esa óptica. Y eso es lo que creo que ha cambiado, y eso es positivo. Y creo que por ahí es por donde deben ir las discusiones sobre participación, porque también creo que hay una discusión sobre la participación ciudadana que se basa en lo metodológico, que al final creo que también es limitado, porque obviamente necesitamos más reuniones en donde haya incidencia, pero también es cierto que no podemos o sea, no podemos tener reuniones donde involucremos a los 9 millones de habitantes de Bogotá. Y eso ni es posible ni necesariamente es lo que va a hacer a un proyecto mejor. Lo que sí necesitamos es que diferentes voces que representan diferentes poblaciones de la ciudad tengan un espacio y puedan poner sus problemas sobre la mesa. Entonces, yo creo que realmente eso es lo interesante de las veedurías, creo yo. Pero lo que estamos viendo ahora es que tienen un sesgo particular de clase, de educación. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos procesos de incidencia y de formación en temas de planeación urbana, en temas legales, lleguen a muchos más líderes locales? De diferentes, que tienen que ser mujeres, que tienen que ser poblaciones vulnerables, sectores populares. ¿Cómo hacemos que esas voces lleguen al debate público? Porque ahí es donde también ocurre una participación.
No es solamente en la reunión que organizó la Secretaría de Planeación en el barrio X para el proyecto Y. No, es un debate a nivel global de qué ciudad queremos, qué proyectos le apuntan a esa ciudad que queremos, de una manera que haya unos líderes locales, independientemente de los partidos políticos, porque eso es también la otra que suele pasar, ¿no? Que sean unas voces que permitan hacer ese debate y que permitan avanzar en ese proyecto de ciudad común. Y creo que es complejo, pero creo que para allá me imagino yo un futuro de una participación incidente de la ciudadanía, más en esos debates grandes. Y cómo hacemos que diferentes voces que no sean las de siempre y que no sean las mismas personas de las universidades de siempre son los que tienen esa voz. Y, perdón, añadir un asunto que sale también en esta conversación que plantea Sergio, y es sobre todo las temporalidades de la planeación participativa, porque en general los procesos de consulta ciudadana y de participación están hechos antes de que se construya el proceso. De hecho, como están, en su mayoría como están diseñados hoy, son para legitimar un proyecto que viene en curso, para de alguna manera validar, muy, como decía Sergio al principio, de socializar las decisiones que tomó la autoridad pública, pero muy poco de la posibilidad de afectar o de incidir en ese proceso. Y lo que vimos en este artículo, y es muy posible que siga pasando a través de mecanismos como las veedurías o como cualquier otro mecanismo que incluya técnica y derecho juntas, ¿no? Como planeación y derecho articulados, es que logran incidir en la marcha del proceso, incluso hasta el punto, o sea, durante la ejecución, incluso hasta el punto de después de la ejecución, poder decir, esto necesita cambios, ajustes, y si no se hacen esos cambios o ajustes, y si no incluyen las perspectivas ciudadanas, pues el proyecto puede ser paralizado o queda comprometido a su... Bueno, llegamos al final de este programa. Eh, Invito a quienes nos están escuchando, si hay, creo que nos escucharán más adelante, a leer este artículo, que además quiero resaltar que es muy bien escrito. Es un artículo muy bien, muy fácil, muy fluido, muy agradable de leer. Les felicito a los autores porque no siempre encontramos artículos con esta fluidez, digamos, en la escritura. Entonces, pues seguimos, ¿no? Muy atentos con los procesos de planeación y de gestión participativa que ustedes han estudiado, y supongo que están siguiendo en eso, eh, cada uno en su propio campo. Samuel, ¿vas a sustentar pronto o cómo es? Miren, sí, tengo un par de artículos en proceso, quizá el año entrante estén ya saliendo pues como a revistas, uno en particular sobre cómo los ciudadanos, los líderes ciudadanos de movimientos de base también aprenden estas estrategias de derecho y cómo actualizan sus repertorios usando el lenguaje jurídico cuando en principio no tienen acceso a eso. Entonces son personas a las que yo llamo planeadores autodidactas, que aprenden a través de métodos autodidactas y de alguna manera analizo la forma como hacen ese aprendizaje. Y otro artículo que trabaja un poco más la lógica de los contratos, la forma como lo que la literatura llama la gobernanza contractual, cómo afecta las decisiones de planeación, y pues a partir de la etnografía, de la inmersión etnográfica que yo hice en una autoridad local, en un gobierno local, cómo la planeación por contratos de alguna manera, perdón, la planeación del desarrollo se reduce al éxito de los contratos. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes para las decisiones de planeación, porque muchas están limitadas a lo que a lo que implique el éxito contractual. Entonces estaremos, pues apenas salgan, será maravilloso pues poderlos compartir también, tanto en asociación, con territorios y con ustedes, pues para la conversación. Sí, muchas gracias Thierry por darnos el espacio y pues sí, ahí seguimos interesados obviamente en estos temas y ojalá podamos conversar en otra ocasión. Muchas gracias a ustedes y al equipo que nos acompañó en este programa.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, al profesor Thierry, a Sergio, a Samuel por esta conversación. Les quiero recordar que estuvieron hablando sobre uno de los artículos que se encuentra en la revista Territorios en su más reciente volumen, número 49 especial, que lo van a poder consultar en acceso abierto en nuestro portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co. Allí van a poder acceder a este y a todos los artículos que trae para ustedes y a todos los volúmenes que trae para ustedes la revista Territorios. Esa es la invitación, así como lo hacía el profesor Thierry, pues a que lo consulten, a que indaguen, a que se cuestionen sobre estos temas. No siendo más, les esperamos en un próximo jueves de revistas que organiza la editorial de la Universidad del Rosario para ustedes. Les agradezco todo y nos escuchamos en una próxima ocasión.